la pantalla. Chequen que no tienen, que ninguno de ustedes está compartiendo nada. Entiendo que la última transparencia que di era la definición de derivada covariante, o sea, de operador derivativo, son sinónimos. Lo que no recuerdo es si vimos esta, o sea, si vimos que la derivada parcial es un operador derivativo, no me acuerdo. Es la única duda que tengo. Sí, yo me acuerdo porque que vimos esta porque te pregunté algo sobre el punto 4 y después Ok. vimos el otro. Ah, de acuerdo, es verdad. Bueno, entonces arrancamos acá. ¿En cuánto pueden diferir dos operadores derivativos? Porque yo definí operador derivativo así, a secas, como algo que cumple 5 propiedades. Entonces, a priori podría haber más de un operador derivativo, de una variedad. Muy bien, vamos a ver en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos. Bueno, por la propiedad 4, ¿se acuerdan que era que el operador derivativo funciona a las veces de derivada parcial a lo largo del vector tangente, ¿no? Y como todo operador derivativo tiene que cumplir esta propiedad, si este lo cumple, este también lo cumple. O sea, supongamos que tenemos dos operadores derivativos, ¿no? Nabla y nabla tilde. Ambos cumplen con esta igualdad. Con lo cual, y esto vale, o sea, con esta igualdad. Y esto vale para todo vector tangente. Esto es una cosa que vamos a siempre usar, digamos, cuando la contracción de un vector o de un tensor, ¿no? En este caso, con la contracción de un vector, en este caso, ah, con de un vector dual, con un vector es igual a la contracción de otro vector dual con ese mismo vector. Para todo vector tangente, se deduce que esto es igual a esto. Esto se puede demostrar fácilmente, no lo voy a hacer ahora explícitamente, pero digamos, esto vale para... ustedes pueden hacerlo tomando una base cualquiera, ortonormal, no ortonormal, y poniendo acá cada uno de los números de la base, haciendo uso del carácter lineal de estas operaciones, se dan cuenta que la única manera, o si quieren, pasan esto restando y les queda que, o sea, esto menos esto, que pasa a ser un nuevo vector dual, ¿no? La resta de los dos. Cuando un vector dual contraído con cualquier vector es igual a cero, la única forma de que eso sea posible es que ese vector dual es igual a cero. Eso concretamente. Y eso se ve fácilmente, ya les digo, agarrando una base. Em, con lo cual vale esto. Con lo cual, ¿en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos cuando se aplican a una función? En nada. Ese es el primer resultado. Sabiendo esto, vamos a analizar lo siguiente. ¿En cuánto pueden diferir dos operadores derivativos aplicados a este vector dual? Que lo construyo con un vector dual multiplicado por una función. Este punto no le dan caso, es una manchita. Bueno, desarrollo acá, como está acá, con la regla de Leibniz, ¿no? Para que todo operador derivativo satisface la regla de Leibniz. Tengo cuatro términos. Este se cancela con este, por esta propiedad. Con lo cual, tengo esto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a demostrar que esta cantidad, o sea que digamos, como es de esperar,
la función sale como una constante de una resta de operadores derivativos. Vamos a demostrar que esto depende solamente del valor del vector dual en el punto P, y no en el entorno, y no lo que vale este campo dual en el entorno. Perdón, cuando digo vector dual, me refiero a campo dual. Un operador derivativo solamente está definido para un campo, ¿no? Como tiene metido propiedades de derivada, necesito el entorno, a ver cuánto vale. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, no sé, hace rato no me dejaba entrar, pero bueno, ya estoy acá. Silencio el micrófono, así no me toque. Hola, Gaspar. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces estamos viendo en qué pueden diferir dos operadores derivativos. Fíjense, lo que yo les voy a demostrar es algo muy raro, y es que la resta de dos operadores derivativos aplicados a un vector dual solo depende del valor del vector dual en el punto P. Lo cual es raro, una derivada de una función no depende solamente del valor de la función en el punto en el cual estoy evaluando la derivada. Necesito saber la función en el entorno, ¿no? Lo cual es verdad para cada uno de estos por separado. Pero vamos a ver que para la resta ocurre algo raro. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos en la unidad anterior? Que aplicamos el teorema ese que ustedes tenían que demostrarlo en la práctica, de cómo se puede desarrollar una función, una especie de pseudo desarrollo de Taylor a primer orden, que no es tal, ¿no? Bueno, nosotros vamos a aplicar ese teorema a esta función. O sea, esta función, esto es una función. ¿Por qué? Porque es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Es la contracción de un vector dual con un vector. Supongamos que tenemos... ¿Y hola? Supongamos que... Voy a Sí, ponerlo te escucho. en PowerPoint y vemos más tarde. Perdón, sí. Perdón. Supongamos que tenemos dos campos duales, ¿no? Omega' y omega. Los resto y lo contrario con un campo vectorial B. Yo puedo desarrollar este campo vectorial, ¿no? A partir de una base ortonormal, que es esta. Yo hablé de base ortonormal. Por supuesto que si yo desarrollo un campo vectorial en una base ortonormal, lo que necesito es una especificación de bases ortonormales en cada punto, ¿no? Bueno, acá está. Estos serían los componentes del campo vectorial en esta base. Muy bien, a esta función, le aplico el teorema. Que me dice que se puede expresar como una combinación lineal, ¿no? En todo caso, si no me creen, vayan a lo que les expliqué en la unidad anterior y verifiquen que esta igualdad vale. Lo van a hacer con bastante rapidez. Acá, ¿se acuerdan? Eran los desplazamientos a primer orden en las coordenadas. Estoy trabajando en un cierto sistema de coordenadas. Las alfas son las coordenadas del punto alrededor de la cual yo voy a querer después evaluar
los operadores derivativos, ¿no? Son las coordenadas del punto P, digamos, ¿no? Del punto P este. Entonces, ¿se acuerdan que esto era? O sea, estas funciones tenían la propiedad, por ahí se acuerdan, esto lo vimos hace una semana o dos, que su derivada respecto de x en el punto P, ¿no? Perdón, tenía la propiedad de que su valor en el punto P era igual a la derivada, ¿no? De la función evaluada en el punto que yo quiero evaluar esta función, ¿no? O que algo del cual quiero desarrollar esta función. Muy bien. Para que ustedes puedan entender lo que dice acá, o sea, tienen que tener a mano, o sea, háganlo después, los apuntes de la unidad anterior, ¿no? Entonces, acá yo voy a definir estos vectores duales a partir de pedirles que su contracción con este vector me dé esta cosa que es esto que está acá. O sea, la contracción de esto con esto. O sea, contraigo esto con el vector, con las componentes del vector este. A esto lo llamo mu, o sea, es una función. Pero en realidad es un vector dual aplicado a este vector. ¿Eh? Defino este vector así, de forma tal que aplicado a este vector me dé esto. Para todo vector, ¿okay? Con lo cual queda bien definido esto. Entonces este vector dual queda completamente definido porque lo defino como es su aplicación a cualquier vector que quiero que sea esto, con lo cual queda perfectamente definido. De hecho, si yo acá pongo los miembros de la base, lo que me daría esto sería las componentes del vector. Bueno, por el teorema de este matemático, esto que está acá es suave, es lineal. Los campos estos duales van a ser suaves por construcción, porque los definí usando funciones suaves, porque el teorema matemático ese me dice que esta función es suave. ¿Por qué esta función es suave? ¿Por qué esta función es suave? Porque estoy suponiendo que estoy tratando con campos duales suaves. Bueno, entonces, esto que tenía acá, lo puedo escribir así. Simplemente reemplacé esto, esta contracción, por estos vectores duales que yo definí. Esto vale para cualquier vector tangente. Entonces ahora yo evalúo esto que está acá. O sea, la diferencia del operador tilde y con el operador sin tilde aplicado a esta resta de campos duales. El omega' menos el omega. Entonces, digamos, lo que... acá. Uso esta expresión. Entonces reemplazo acá esto con esto. Y me queda esto. Acá lo que hago es, digamos, como esto vale para todo B, esto que está acá se puede escribir como esto que está acá. ¿Mm? Entonces acá, bueno, aplico la regla de Leibniz, que vale para tanto el operador tilde como para el operador este. Me queda todo esto, ¿no? O sea, esto sin aplicar por la derivada de esto aplicado a esto, lo mismo con esto, me queda esto.
Y quiero ver cuánto vale esto en el punto P. Entonces, tengo toda esta expresión. En el punto P, estas funciones valen 0. ¿Eh? ¿Dónde lo tengo? Acá. Porque en el punto P, X vale A. Entonces, A menos A es 0. Esto vale 0. Esta parte también vale 0, por lo que vimos recién. La diferencia de dos operadores derivativos aplicados a una función vale 0. Con lo cual esto vale 0 en P. Con lo cual entonces paso sumando esto del otro lado, me queda que esto es igual a esto. ¿Y qué concluimos? Supongamos que este campo dual, que es arbitrario, pero que justo, o sea, puede diferir arbitrariamente en toda la variedad con respecto a omega, pero que justo en P vale lo mismo. Entonces, si valen lo mismo en P, aunque difieran fuera de P, fíjense, la diferencia de operadores derivativos me da lo mismo. Claramente. O sea, con lo cual, si me dan lo mismo, significa que la diferencia de operadores derivativos aplicados a un campo dual depende solo del campo en el punto P. Por ahí no entendieron del todo la aplicación del teorema porque por ahí tendrían que haber tenido a mano los apuntes, pero bueno, si quieren tómenlo como tarea del hogar, chequearlo, ¿no? O sea, chequear cómo apliqué el teorema acá, ¿no? Pero una vez que, bueno, que trabajamos con esto, esta parte es inmediata. Entonces, fíjense, esto significa que esto que está acá, como depende solamente del valor de omega en P, y es lineal, esto es lineal, lo que me define es un mapa, ¿no? Que me agarra un vector dual, esto que está acá es un vector de tipo 0,2, que depende solamente del valor del vector dual en P, con lo cual yo no me salgo de P. Con lo cual este es un mapa que me agarra un vector dual. Obviamente esto es un tensor de tipo 0,2 que tendrá un valor. O sea, perdón, sí. Con lo cual esto es por definición un tensor de tipo 1,2. Digamos, un tensor que me agarre un vector dual y me dé un vector de tipo 0,2 es un tensor tipo 1,2. Nosotros habíamos demostrado que, por ejemplo, a la matriz, a la métrica, que es un tensor de tipo 0,2, también se lo puede pensar como un mapa, ¿no? Que me agarra un vector y me da un vector dual. Pero también va de la inversa. Un mapa lineal que me agarra un vector y me da un vector dual, se le puede poner en correspondencia bionívoca con un tensor de tipo 0,2. Acá pasa lo mismo. Un mapa que me agarre un vector dual y me dé un tensor de tipo 0,2, se puede poner en correspondencia con un tensor de tipo 1,2. Entonces eso lo expresamos con esta igualdad. Está acá. A este tensor le llamamos CSCB. Y lo escribo así.
O sea, esta demostración, entonces, ¿en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos aplicados a un campo dual? ¿En cuánto pueden diferir? En un tensor de tipo 1, 2. Esa es la respuesta. Obviamente este tensor tipo 1, 2 dependerá de nabla tilde y de nabla, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Vamos a ver una propiedad de este tensor. Vaya mientras madurando lo que vimos recién. Por supuesto que suponemos que no hay torsión. Entonces, vamos a tomar el caso en que el campo dual es el... a veces voy a usar la palabra gradiente en forma abusando del lenguaje. O sea, por ahí se me escapa. En general voy a tratar de evitarla porque es abusar del lenguaje, ¿no? Pero puede ser que me ocurra. Es decir, llamar a esto gradiente. En realidad es la derivada covariante. ¿Eh? O operador derivativo. Entonces, supongamos que tengo un vector, un campo dual que es el operador derivativo aplicado a una función. Bueno, yo sé que como no hay torsión, vale esto. O sea que esto aplicado a cualquier función vale 0. Reemplazo, ahora si el gradiente de la función es este campo dual, reemplazo aquí nabla BF es omega B, nabla AF es, bueno, acá lo reemplazo, aquí no. Este que está acá, este que está acá lo voy a dejar todavía acá. Acá. Después. Como gradiente A de omega B es igual al gradiente tilde de omega B menos C por omega, lo reemplazo acá, ¿no? Lo escribo acá. Acá puedo poner, o sea, omega es tanto gradiente de F como gradiente tilde de F, así que puedo poner cualquiera de los dos. Me queda esto. Y fíjense que este 0 también lo puedo igualar al conmutador de nabla tilde, porque, o sea, estamos suponiendo obviamente que ni nabla ni nabla tilde tienen torsión, o sea que vale esta igualdad y también vale esta igualdad. ¿Mm? Esta igualdad también la podría desarrollar, como desarrollé esta. Entonces, cuando yo hago eso, lo que obtengo es que este tensor C, contraído con este... Acá es una C esta, ¿eh? Con este gradiente C de F, es el conmutador, no es el conmutador, es nabla tilde A, nabla tilde B, menos nabla A, nabla B, aplicado F, ¿no? Pero también vale esto. O sea, yo lo que estoy haciendo acá es escribir la expresión que obtengo de aquí y después acá abajo la expresión que obtengo de hacer lo mismo con esto. ¿Eh? Y si yo combino ambas, lo que obtengo cuando yo resto ambas ecuaciones, lo que obtengo es que estas se me cancelan porque no hay torsión y eso. Y lo que obtengo es que el tensor este C es simétrico en sus dos subíndices. O sea que este tensor
el tensor que vincula dos operadores derivativos es simétrico en sus dos subíndices. Acá se me cortó un poquitito. Las clases que estoy escaneando de mis apuntes desde hace un par de semanas están más prolijas porque antes no estaba corrigiendo estas manchitas, qué sé yo, ahora yo lo estoy haciendo, así que las próximas unidades van a venir más estéticas. Muy bien, entonces el tensor este es simétrico en sus dos subíndices. Muy bien. ¿En cuánto difieren aplicados a un vector? Eso es más fácil, porque como yo ya sé en cuánto difieren aplicados a un vector dual, y sé que a una función no difieren en nada, esto es una función. La contracción de un vector dual con un vector es una función. O sea que estos no difieren en nada, igual a 0. Pero ahora, aplico la regla de Leibniz. Esto aplicado a esto es el tensor C, contraído con omega por el TB. Y luego omega sin aplicar con esto aplicado al TB, que es esto que está acá. Esto es igual a esto, es inmediato. Pero esto, o sea, acá lo que hago es, llamo a... acá intercambio B con C, como para poder sacar omega B de factor común. Entonces, como esta igualdad vale para todo campo dual, lo que vale, o sea, todo esto es igual a 0 para todo campo dual, esto que está acá tiene que ser igual a 0. O sea que es lo que está acá. Con lo cual acá inmediatamente descubro en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos aplicados a un campo vectorial. En ese mismo tensor, obviamente contraído de forma diferente, ¿no? O sea, desde el momento en que acá, ¿en cuánto pueden diferir estos? Y bueno, contraigo el supraíndice de C con el subíndice del campo dual. ¿En cuánto difieren estos aplicados a un vector dual? Y bueno, contraigo uno de los subíndices de C con el supraíndice del campo vectorial. ¿Cuál de los dos? No importa, porque acuérdense que demostramos que estos son simétricos. Que esto es simétrico en... Bueno, análogamente no lo vamos a hacer, pero es como siempre les digo, es bastante inmediato, nada más que hay que desarrollar todo bien formalmente en una página entera. Lo que tienen que hacer es... Yo se los voy a bosquejar. Yo acá lo tengo escrito, pero no vale la pena que nos detengamos demasiado. Para demostrar en cuánto difieren dos operadores derivativos aplicados a un tensor arbitrario de tipo KL, lo que hago es el mismo truco que hice con esto. Contraigo ese tensor con cuantos campos duales y campos necesite, arbitrarios, diferentes entre sí. Yo sé que esto es igual a 0, porque todo esto me queda de una función, sin índices. Contraigo todo. Y lo que hago es aplicar la regla de Leibniz. Acá está, lo hice explícitamente. ¿No? Aplico la diferencia de este tensor, luego voy aplicando, fíjense. Lo que pasa es que estudien con detenimiento mis apuntes. Hay que hacer con cuidado. Cuando aplico esta diferencia a cada uno de estos omega sub b sub i, ¿no? Porque i va desde 1 hasta acá, omega sub b sub i, ahí el i latina ese que estoy inventando, acá es un subíndice. Acá tengo, por la regla de Leibniz, tantos términos como factores tengo acá. Entonces, cuando aplico esto al campo dual iésimo, se me transforma la contracción del tensor C con ese campo iésimo, acá, ¿ven? A ese índice lo llamo D, ¿no? Está D con D. Todo lo demás quedan sin modificar, y así, y eso es una suma desde 1 hasta acá, y lo mismo desde 1 hasta L con los vectores. Y después lo que tengo que hacer es, para hacer lo mismo que hice acá, decir, bueno, si esto vale 0, para omega arbitrario, logré esta igualdad porque saqué factor común, esto omega arbitrario. Acá el desafío
es sacar factor común todos estos omegas y todos estos t's. Pero no puedo en esta situación porque en cada uno de estos términos, por ejemplo acá, en cada uno de estos términos, el subíndice D lo tiene el vector dual I. Pero o sea que en el primer término lo tiene el vector omega 1, el subíndice D. En el segundo término lo tiene el vector dual omega 2. Con lo cual no puedo sacar factor común un mismo conjunto de factores omega B1, omega 1 B1, omega 2 B2, no puedo. Entonces, lo que tengo que hacer en cada término es renombrar, intercambiar la letra D, ¿no? Acá, sigamos con este ejemplo. Intercambiar la letra D con el BI, intercambio D con BI para que el BI vuelva a estar acá. Con lo cual, ahora acá me aparece, o sea, intercambio BI con D. Entonces acá me aparece el BI, acá me aparece el BI, y acá me aparece la letra D. Y entonces acá en todos los términos que tienen el mismo factor, omega 1 B1, omega 2 B2, omega 3 B3, así para todos. Y ahí voy a poder sacar factor común, todo, y decir, bueno, como la contracción de estas, o sea, como la contracción de esta sumatoria, perdón, la contracción de esta sumatoria, o de todas estas sumatorias, de distintas formas de contraer el tensor este, con el tensor este C, contraída con K campos duales y L vectores duales, K campos duales y L campos vectoriales arbitrarios, entonces significa que lo que está el factor S es el que también tiene que ser igual a 0. Y ese igual a 0 es esto que está acá. Es un tema delicado que tienen que ustedes ver tranquilos, pero creo que se los expliqué bastante bien cómo tienen que ir haciendo el reemplazo, el intercambio de D con BI, como para que si después quieren volver a escuchar esta parte de la clase, o bueno, o recordar o hacerlo, pueden hacerlo. Muy bien, entonces, ¿en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos aplicados a un tensor de tipo KL? En esto. Y siempre tiene que ver con este mismo C, contrayéndose con todos los índices posibles y subíndices posibles. Acá con todos los subíndices posibles y superíndices posibles. Con lo cual, este campo tensorial de tipo 1-2 caracteriza completamente la diferencia entre dos operadores derivativos. Y es fácil ver que, dado un operador derivativo y un campo de tipo 1-2, puedo definir completamente un nuevo operador derivativo con estas fórmulas y que efectivamente es un operador derivativo. Muy bien. Vamos a introducir una noción que es la de símbolos de Christoffel. Bueno, en general un tensor de tipo 1-2 tiene n por n por n componentes independientes, ¿no? Así como la métrica, o sea, perdón, un tensor tipo 0,2 tiene n cuadrado de componentes, un vector tiene n componentes, en general n va a ser igual a 4 para nosotros, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa? Una matriz simétrica, ¿no? ¿Cuántas componentes independientes tiene? En la fórmula, si mal no recuerdan, es n por n más 1 sobre 2.
Entonces, debido a que el tensor es simétrico en sus dos subíndices, tengo un n de este superíndice que multiplica que a cuántas componentes independientes me da el tema de los dos subíndices. ¿Cuánto es? N por n más 1 sobre 2. Por n me da n cuadrado por n más 1 sobre 2 componentes independientes. En el caso en particular que el operador que llamé nabla tilde es una derivada parcial común respecto de un sistema de coordenadas concreto, ¿no? Toda derivada lo que queda es esta fórmula. Entonces, cuando uno de los dos operadores derivativos es una derivada parcial común, cuando uno de los dos es eso, el tensor C que los vincula se define como símbolo de Christoffel. Bien. Que quizás los que algo han estudiado relatividad general conocen lo que es un símbolo de Christoffel, pero por ahí no necesariamente lo han visto desde este punto de vista. Disculpenme un segundito, vengo en un minuto. No se vayan. Muy bien. Pues. ¿Están todos ahí? Bien. Sí. Bien. En la forma antigua de enseñar todas estas cosas, se solía decir que un símbolo de Christoffel no es un tensor, porque sus componentes no se transforman como las de un tensor. Desde este punto de vista, tal cual definimos nosotros a símbolo de Christoffel, el símbolo de Christoffel es un tensor, porque lo hemos definido como este C, perdón, ahí está, como este C para el caso en que uno de los operadores derivativos es una derivada parcial. O sea que es un tensor. Esto es un tensor. Entonces la derivada covariante de un vector tangente es igual a la derivada parcial con respecto al sistema de coordenadas en el cual estamos trabajando, ¿no? Con el cual hemos decidido trabajar. Más el operador C, que se llama gamma. Gamma mayúscula, símbolo de Christoffel.
Pero acá la visión que tenemos nosotros es la de que tanto este operador como este son operadores derivativos los dos. Ambos son operadores derivativos. Y difieren en esto. Como está explicado en esta transparencia. Entonces, para un dado operador derivativo, y un dado sistema de coordenadas, tenemos el operador derivativo derivada parcial definido. Entonces, para nosotros no es que el símbolo de Christoffel no es un tensor, sino que un determinado conjunto de símbolos de Christoffel, que se llama esto, está asociado a un determinado sistema de coordenadas. ¿Eh? Con lo cual, para otro sistema de coordenadas vamos a tener otro pero derivativo, derivada parcial prima, asociado al sistema de coordenadas x', que me va a dar un símbolo de Christoffel prima. Con lo cual, cuando cambio el sistema de coordenadas, lo que cambia, cuando digo, bueno, me cambió el símbolo de Christoffel, no, me cambió, en lugar de trabajar con un cierto símbolo de Christoffel, tengo que trabajar con otro símbolo de Christoffel. O sea, tengo que cambiar de tensor. Cuando cambio el sistema de coordenadas, tengo que cambiar de tensor de Christoffel. O sea, tengo que usar otro tensor, el gamma prima. Es un cambio de tensor. Con los cambios de coordenadas. Bueno, ahora entonces podemos definir, tenemos las herramientas como para definir cuando un vector está siendo transportado paralelamente a lo largo de una curva. Esta es una noción muy importante porque va a tener que ver con la noción de geodésica, que va a tener que ver con la noción de caída libre. Me estoy adelantando, pero un poco para, digamos, motivar todos estos temas que estamos viendo. Entonces, decimos que un vector, ¿no?, se dice que está, o sea, un campo vectorial, se dice que está transportado paralelamente a lo largo de una curva C, en una curva que tenga vector tangente TA. Si la siguiente ecuación, gradiente A, o sea, derivada covariante BB con TD con TA es igual a 0, se cumple a lo largo de toda la curva. Entonces, por definición, eso significa que el vector, ese dado vector, es transportado paralelamente. O sea, en realidad es una definición matemática. No se imaginan que hay alguien subido arriba de la bolita que se mueve a lo largo de esa trayectoria que transporta una flecha, ¿no? Aunque en algunas circunstancias quizá va a tener sentido esa imagen, pero esto es una definición matemática. Yo tengo un campo vectorial. Si cumple con esta ecuación a lo largo de una curva, puedo decir que digo que está siendo transportado paralelamente a lo largo de esta curva. También se define análogamente el transporte paralelo de un tensor. Lo mismo. De tipo KL, cualquiera. Agarro el tensor, le aplico el operador derivativo y contraigo. Contraigo el operador derivativo con el vector tangente de la curva. ¿Ok? Un segundito. Bueno, fíjense, si yo estoy trabajando en un dado sistema de coordenadas, esta ecuación la puedo escribir así, o sea, reemplazo el operador derivativo por la derivada covariante
perdón, la derivada parcial con la corrección del símbolo de Christoffel. Por definición de operador de derivada parcial, si yo ahora escribo esta ecuación, que acuérdense que esto es una ecuación tensorial, acuérdense con todo el tiempo que le dedicamos la semana pasada a explicar cómo va a ser nuestra convención de índices y todo eso, ¿no? Y cuando vimos contracción de tensores, cómo se escribe la contracción en componentes. Escribir esto para un dado sistema de coordenadas, en particular el que está asociado al que está asociado esta idea parcial, es inmediato. Reemplazo todas las letras latinas por letras griegas, ¿no? Acá reemplazo con esto, donde acá ya son las componentes del vector TA en la base coordenada. Acuérdense, la base coordenada, ¿no? Está asociada al sistema de coordenadas que estoy usando. Y aquí me hubiera quedado derivada respecto de x mu de b nu contraído con t mu. Pero una derivada parcial contraída con el vector tangente a la curva, acuérdense, es igual a la derivada total respecto del parámetro de la curva. Acuérdense eso. Ustedes lo han visto en su momento en matemática 2, supongo. O sea, la derivada parcial a lo largo de una curva es la contracción de la derivada. Bueno, aparte es lo que también estuvimos usando en la clase pasada. Entonces, fíjense, yo dije que esto se aplica a un campo vectorial, porque obviamente esto está definido no en un solo punto. Pero yo puedo decir, bueno, supongamos que yo tengo una curva dada y tengo un vector tangente a un dado punto, ¿no? Que tiene ciertas coordenadas. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Con lo cual, basta con saber el valor del... Digamos, yo quiero resolverla para B, ¿no? A lo largo de la curva. Como es de primer orden, me basta saber el valor de B en un punto y ya le integro. Esto lo sé por matemática, por análisis matemático, por teoría de ecuaciones diferenciales. Con lo cual, dado un valor para el vector en un dado punto y esta ecuación tiene una única solución a lo largo de esta curva. Quizás yo no sepa cuánto vale ese vector fuera de esa curva. Pero bueno, va a ser un campo vectorial, al menos campo definido en esa curva. Por ahí no es un campo definido en toda la variedad, pero sí es un campo definido en esa curva. Entonces, esto es un concepto importante. Concepto muy importante. Bueno, un posible vector va a ser la velocidad de la partícula. Por ahora no estamos haciendo... no estamos tomando como ejemplo nada físico, todo esto matemático, pero bueno, yo integro esta ecuación y me da un vector solución definido a lo largo de toda esta curva. Ahora vamos a definir algo muy importante, que es el operador derivativo asociado a la métrica. Esto es muy importante porque siempre, a partir de ahora en más, vamos a trabajar con nuestro operador derivativo privilegiado va a ser el asociado a la métrica. Entonces, dado tenemos una variedad, tenemos una métrica definida, ahora vamos a demostrar que se puede asociar un operador derivativo pidiendo que el producto interno de dos vectores transportados paralelamente no cambie para ninguna curva. Entonces vamos a ver si existe y vamos a ver, o sea, si es único o no. Entonces yo quiero buscar un operador derivativo tal que, esto que acabo de decir, el producto interno de dos vectores, producto interno, acuérdense, también se llama a la contracción de la métrica con esos dos vectores. Ese es un producto interno. O sea, la métrica define un producto interno, pero que no es definido positivo. Entonces yo quiero
que valga esta ecuación, ¿no? Para V, omega y T arbitrario. Quizás estoy pidiendo mucho, porque estoy pidiendo que valga para 3 arbitrariedades. No estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo lo justo porque van a ver que me va a definir un un único operador derivativo. Bueno, acá lo que hago es aplicar la regla de Leibniz sucesivamente, que son 3 términos, ¿no? Son 3 factores. Acá están los 3 términos. Eso ya es inmediato, ¿no es cierto? Un segundito. Muy bien. Esto que está acá es gradiente A, B, C, por TA. Muy bien. B y C. B y C. Segundito que acá me faltó agregar algo acá. Bueno, acá segundito. Bueno, les debo una aclaración para la próxima, ¿no? No, perdón. Disculpen. No, no les debo nada. Dijimos que estos dos vectores son transportados paralelamente. Entonces, fíjense, acá, bueno, es que me olvidé de agregar algún texto explicativo. Como son transportados paralelamente, ¿se acuerdan? La ecuación de transporte paralelo es esta, ¿no? Entonces, acuérdense de esta ecuación. Acá tengo esto aplicado a B contraído con TA.
yo estoy diciendo que cada uno de estos vectores son transportados paralelamente, con lo cual esto contraído con esto me da 0. ¿eh? Y lo mismo con omega, que también está transportado paralelamente. Esto contraído con esto me da 0. Por eso queda solamente este término. Entonces, ¿qué tengo acá? La contracción de un tensor de tipo 0,3, esto que está acá, un tensor tipo 0,3, con 3 vectores arbitrarios. ¿Qué es lo que concluimos? Ya lo saben ustedes, que es este tensor tiene que ser igual a 0. Entonces, pedirle a un operador derivativo que cumpla con esta condición implica a pedirle que cumpla con esta ecuación. Y acá inciso lo sí, porque obviamente si yo ahora hago uso de esta ecuación, supongamos que yo tengo como hipótesis que vale esta ecuación. Y me pregunto cuánto vale el cambio del producto interno de dos vectores transportados paralelamente a lo largo de cualquier curva. Bueno, hago toda la cuenta, digo que es igual a esto, pero como esto es igual a 0, acá inciso lo sí, ¿no? Entonces, obtengo que entre esta condición y esta inciso lo sí. Muy bien, ahora lo que falta, lo que les quiero demostrar es que el siguiente teorema. Dado una métrica, existe un único operador derivativo que satisface esta ecuación. O sea, esta ecuación. Para eso lo que vamos a hacer es ver, no, recordar en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos aplicados a un tensor de tipo 0,2, como es la métrica, ¿no? Si ustedes aplican, después con la práctica van a, digamos, aprender a usar esta fórmula tan kilométrica para casos particulares, sobre todo para este caso donde tengo un tensor de dos índices, ¿no? Entonces, ¿en cuánto pueden diferir aplicado un tensor de dos índices? En dos términos, que básicamente como regla mnemotécnica es ¿cuántas formas tengo de contraer? En este caso es un tensor de tipo 0,2, de contraer el supraíndice del tensor C con los subíndices del G. Y tengo dos formas, o lo contrario con el primer índice o lo contrario con el segundo índice. O sea, hay reglas mnemotécnicas fáciles para aplicar esta fórmula de acá. ¿Ok? Muy bien, entonces hago uso de esta ecuación, la escribo, fíjense, a ver. Entonces, supongamos qué sé yo, que este es operador derivativo a esto, ¿no? O sea que entonces cumple con que esto aplicado a esto me da 0, ¿no? Entonces cualquier otro operador derivativo, asociado o no asociado a la métrica, va a cumplir que esto aplicado a esto me da esto. O sea, donde C es el tensor que me vincula este operador derivativo con el operador derivativo asociado a la métrica. ¿Ok? O sea, como este es el asociado a la métrica, esto me da 0. Entonces me queda esto peladito igual a esto. ¿Qué es lo que está acá? Bueno, yo puedo, escribo esta ecuación y después escribo la misma, pero intercambiando A con B, la escribo acá, ¿no? Y la misma intercambiando B con C. Tengo tres ecuaciones. Sumo la primera, la segunda y le resto la tercera. Entonces me queda del lado derecho esto más esto menos esto. Del lado izquierdo me queda esto más esto menos esto. Y fíjense, acá hay varios tensores que se cancelan. ¿Por qué? Porque hago uso de la simetría de los... acuérdense lo que les dije también la clase pasada. Hay que tener con mucho cuidado. Yo a todo esto lo llamo
C, D, A, B, porque esta métrica me bajó el índice D, me lo bajó acá, ¿ok? No, acá cambió el índice, pero eso me quería C, C, A, B, acá, C, C, A, B. Pero tengo que tener cuidado en poner el C al principio, porque viene de contraer este índice con este. Entonces, yo defino mi tensor de tipo 0,3, C, CAB, como el tensor C de tipo 1,2, DAB contraído con la métrica GDC. Y voy a suponer que esto es como que cuando lo bajo, este es como que va primero que estos dos. Esto es el CDAB, no digo esto que es CABD, es DAB. Cuando lo bajo, este D me pasa acá. Me queda CDAB. Bueno, entonces, por ejemplo, CABC se cancela con CACB, porque como BC es igual a CB, acá tengo un signo menos, este se va con este, ¿no? Este es, acá después tengo CAB, CAB, ABC, perdón, BCA, acá, el BCA se va como en el BAC. Y bueno, entonces me queda, porque esto es igual a esto, entonces me quedaban solamente estos dos términos, que como esto es simétrico, me queda acá. O sea, fíjense, C se escribe así. Con lo cual, ¿qué pasa ahora? Igual, esta es una fórmula que después vamos a usar en el caso en que nabla tilde no es un operador derivativo asociado a la métrica. Entonces, esto lo que nos va a decir es cómo vincular los dos operadores derivativos, uno asociado a la métrica y el otro no. Bueno, lo vinculo con este tensor C, en donde acá me aparece el operador derivativo no asociado a la métrica aplicado a la métrica, con distintas combinaciones. Bueno, después vamos a usar esta fórmula, pero en este caso queremos saber si es único o no el operador derivativo. Entonces, para saber si es único o no, veamos qué pasa si el nabla tilde también está asociado a la métrica. Y también está asociado a la métrica, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, ¿no? Por la ecuación esta. Por lo tanto, me da que C vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Si C vale 0, claramente nabla tilde es igual a nabla, porque en lo que pueden diferir dos operadores derivativos es el C. Si el C vale 0, son el único. Con lo cual, hay un único operador derivativo asociado a la métrica. Ahora bien, como les dije, vamos a usar esta fórmula en el caso en que nabla tilde no sea un operador derivativo asociado a la métrica, sino que sea la derivada parcial común respecto del sistema de coordenadas en los que estaba trabajando. En ese caso, el C este era lo que llamamos símbolo de Christoffel. Y entonces me queda que gamma es esto. O sea, acá lo que hago es, el nabla tilde pongo de derivada parcial. Me queda esto. O sea que esta es una expresión para, fíjense, hemos encontrado una expresión para los símbolos de Christoffel en función de derivadas primeras de la métrica. Esto es los símbolos de Christoffel en función de las derivadas parciales de la métrica. Esta expresión la vamos a usar muy seguido porque nosotros necesitamos calcular muchas veces el símbolo de Christoffel. Y bueno, y lo que tenemos es la métrica como entidad fundamental. Bueno, esta es la fórmula para encontrar el símbolo de Christoffel, que tiene que ver con la noción de paralelismo, acuérdense, en una variedad. En algún momento voy a ver si reescaneo algunas de estas transparencias. Eran bastante sucias. Van a ver que en las próximas unidades el estándar de prolijidad es más alto. Se borro todas estas cosas, qué sé yo.
Bueno, llegó el gran momento de la curvatura. Vamos a por fin entender qué es la curvatura. La cosa se va complicando. Entonces, como les dije, vieron al principio en la otra clase con el ejemplito de un vector transportado alrededor de dos meridianos y un paralelo en la superficie de la Tierra. Es decir, bueno, trataremos de definir curvatura como qué cambio sufre un vector cuando lo transporto paralelamente a lo largo de una curva cerrada. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿eh? Para el próximo rato. A ver cómo hacemos eso. Creo que vamos a hacer a tiempo de verlo hoy. Fíjense. Tengo una variedad, tengo un operador de derivativos definido, ¿no? ¿Cuánto vale aplicar dos veces ese operador derivativo a este producto de una función por un campo dual, ¿no? Bueno, lo aplico una vez, dejo nabla A afuera, regla de Leibniz, ahora aplico el nabla A todo esto. Acuérdense que esto es un tensor de tipo 0,2, ¿no? Es el producto de dos tensores de tipo 0,1. Regla de Leibniz, me quedan estos cuatro términos. Esto es algo bastante mecánico. Ahora yo lo que hago es aplicar algo así como el conmutador, o sea, aplico gradiente A, gradiente B, menos gradiente B, gradiente A. Hasta producto, ¿no? Bueno, hagan la cuenta, acá me salté algunos pasitos, lo que hago es toda esta expresión menos toda esta expresión intercambiando A con B. Eso. Y agrupen, ¿no? Acá me salté algunos pasos, pero es algo muy mecánico, bastante rápido. Tengo este término. Pero como no hay torsión, esto aplicado a una función 0. Chao. Y después me queda este que está acá. Bueno, por supuesto, esto no es nuevo. Es nuevo, pero a lo que voy es que podemos aplicar el mismo razonamiento que aplicamos hoy hacia el principio de la clase, cuando aplicamos todo este aparataje, ¿no? Y entonces podemos demostrar rigurosamente que esta cosa aplicada a un vector dual depende solamente del valor del vector en el punto P. ¿Eh? O sea que entonces, ¿qué significa? Bueno, esto obviamente es lineal. Y si encima solamente depende del valor de omega en P, entonces toda esta cosa, que me va a dar un número en P, es algo que me agarra omega en P y me da otro número en P. Y me da algo en P. Pero ese algo es de tipo 0,3. Entonces, ¿qué cosa me agarra? O sea, ¿qué cosa depende de un vector dual en ese punto y en otra cosa? ¿No? O sea, que me agarra un vector dual y me da un vector de tipo 0,3. ¿Qué cosa me da? Un vector de tipo 0,1
me agarra un vector de tipo 0,1 y me da un vector de tipo 0,3. Y un tensor de tipo 3, de tipo 1,3. A ese tensor de tipo 1,3 lo voy a llamar tensor de Riemann. Pero voy a usar una convención, lo voy a definir de forma tal, yo podría haberlo definido de otra manera, podría haber desarrollado toda una mecánica consistente, pero en eso tengo libertad. Pero una vez que lo defino tengo que ser riguroso. Acuérdense, cuando subo y bajo índices. Yo defino mi tensor de Riemann, defino tensor de Riemann como esto que está acá. Pero donde pongo R, primero pongo los primeros 3 subíndices y después pongo el supraíndice. No pongo primero el supraíndice y después los 3 subíndices. Primero los 3 subíndices, o sea, primero los índices duales y después el supraíndice vectorial. Muy bien, ya está. Por ahora es una definición. O sea, todavía no sabemos muy bien cómo expresar esto en función de otras cosas. Yo sé cómo expresar el operador, digamos, si este es el operador derivativo asociado a la métrica, todas estas cosas van a quedar en función de derivadas parciales, de símbolos de Christoffel, e incluso de derivadas de símbolo de Christoffel. Con lo cual, de alguna manera, yo con esto podría ir viendo cómo encontrar una expresión para R en función de los símbolos de Christoffel y de las derivadas. Pero eso por ahora no lo vamos a hacer por ahora. Vamos a ver si esto que definí como tensor de Riemann tiene algo que ver con la dificultad o no de un vector en regresar a sí mismo luego de ser transportado paralelamente a lo largo de una curva. Para eso vamos a tomar, por supuesto, una curva cerrada muy chiquita. ¿Eh? ¿Qué va a tener estas características? Bueno, trabajo en un sistema de coordenadas locales, como es una cosa, una curva muy chiquitita, esa curva, que tiene, digamos, 4 tramos rectos, es lo suficientemente chiquitita como para yo poder pensarla que es, que la puedo poner en una superficie bidimensional que la caracterizo por 2 coordenadas, que las llamo TS. Esto todo es muy chiquitito, ¿eh? Entonces, parto del punto P, en el que estoy siempre parado, me alejo en la primera coordenada, es como que la coordenada T sería horizontal y la S vertical. Entonces me corro en T, en un delta T. Después me corro en S, un delta S. Con lo cual este punto va a tener coordenadas delta T, delta S. Pues estas son, lo que tienen de particular estas trayectorias que elijo, es como que es un recorrido cerrado que tiene 4 tramos. 2 tramos que mantienen T constante y 2 tramos que mantienen S constante. Acá voy así, acá voy incremento S, pero no incremento T, con lo cual voy a delta T, delta S. Aquí disminuyo lo que yo acá incrementé en T, acá lo disminuyo, con lo cual vuelvo a ¿qué? A 0, delta S, y aquí disminuyo o decremento lo que había incrementado aquí en S, con lo cual vuelvo a 0, 0. Este es mi camino cerrado. Bueno, vamos a suponer que B es el vector transportado paralelamente. Y vamos a tomar un campo dual arbitrario. Ese no está transportado paralelamente. Vamos a ver en cuánto cambia esta cantidad, este escalar que me fabriqué, que resulta de contraer este vector con este vector dual. A ver en cuánto cambia. Como esto es muy chiquitito, es infinitesimal, yo sé por análisis matemático que lo que cambia una función en un intervalo muy chiquitito, de acá hasta acá, esto es una función, donde S es constante, es igual a la derivada de esta función respecto de el parámetro que incremento por el delta del parámetro, que si yo lo evalúo acá es a primer orden, pero si yo lo evalúo en el promedio,
es exacta segundo orden en delta t. Eso yo lo sé de análisis matemático. Bueno, yo voy a definir el campo tangente T mayúscula supra A como el campo tangente de las curvas S constante. Con lo cual cumpliría con esta propiedad. O sea, hacia aquí, el campo tangente a esta curva es TA. Hacia aquí, el campo tangente a esta curva también es TA. Lo mismo voy a hacer con S. S va a ser el campo tangente asociado a las curvas T constante. O sea, la que incrementa en S. Acá el campo tangente, perdón, el vector tangente a esta curva va a ser SA y lo mismo con esto. Muy bien. Entonces, delta 1, que es esto, lo puedo escribir así. Reemplazo deriva parcial respecto de t por derivada covariante contraída con el campo vectorial t. Como este vector se transporta paralelamente, es como que sale como una constante de este operador derivativo, porque esto está contraído con el vector tangente de esta curva, y yo por hipótesis este vector se transporta paralelamente, con lo cual el primer término usando la regla de Leibniz me da 0, o sea que sale como una constante, fuera. Me queda esto. Este es el primer incremento. El segundo incremento, vamos a primero tomar los incrementos este y este. Este que está acá va a ser análogo a este, pero acá voy a evaluar esta cantidad ¿en dónde? En este punto. O sea que sería delta t sobre 2, delta s. ¿Ven? Delta t sobre 2, perdón, no, me confundí. Delta 1, delta 3. Acá, delta t sobre 2, delta s. ¿Ok? Pero como el incremento es negativo, cuando yo sumo delta 1 más delta 3, me da esto, es esto menos esto. ¿Ok? Uy. Fíjense, por supuesto que cuando delta S tiende a 0, ¿no? Esta cantidad tiende a 0. O sea, aunque delta T no tienda a 0, pero cuando delta S tiende a 0, esta resta tiende a 0, porque esto tiende a 0, con lo cual esto se me hace igual a esto. ¿Ok? Entonces delta 1 más delta 3 no es lineal. O sea, delta 1 más delta 3, si yo lo desarrollo en serie alrededor de los incrementos delta T y delta S, no tiene un término lineal en delta S. Porque si el límite cuando delta S tiende a 0 es 0, no puede tener un término lineal en delta T. Porque si tuviera un término lineal, habría un término que no tiende a 0 cuando delta T tiende a 0. Bueno, todo esto se puede hacer con delta 2 y delta 4. Nada más que hay intercambio S con T. O sea, acá delta 2 más delta 4 voy a tener acá un delta S. Acá voy a tener esto. Acá voy a tener el vector S, ¿no? Todo lo demás va a estar igual, pero acá voy a tener que evaluarlo en delta S sobre 2 delta T, ¿no? Y aquí en delta S sobre 2, 0. O sea, perdón, en delta T, delta S sobre 2, y aquí en 0, delta S sobre 2. Con lo cual, todo este razonamiento se aplica a delta 2 más delta 4. O sea que cuando delta T tiende a 0, esta suma se hace 0. Con lo cual, delta 2 más delta 4 tampoco tienen términos lineales en delta
Así como delta 1 más delta 3 no tiene un término lineal en delta S, delta 2 más delta 4 no tiene un término lineal en delta T. Sería la inversa. El análogo, digamos. Entonces, cuando yo sume todo, que va a ser delta 1 más delta 2 más delta 3 más delta 4, lo que tengo va a ser una cosa que va a ser orden delta S cuadrado, delta T cuadrado. Después vamos a calcular el segundo orden de delta 1 más delta 3. Lo que yo voy a hacer acá es esto que está acá, que todo esto es una función. Lo que voy a hacer es esto menos esto, que va a ser igual a, como esto es a lo largo de la curva en donde incrementa S, agarro todo esto, lo derivo con respecto a S y lo multiplico por el incremento delta S. Ahora, la derivada de todo esto respecto de S es la derivada covariante proyectada a lo largo del vector S. Lo mismo que hicimos antes, lo mismo. ¿Eh? Lo evalúo acá, entonces, el promedio de estos dos, como está acá. Como acá ya tengo orden cuadrático, y yo quiero evaluar todo esto orden cuadrático, acá no introduzco, digamos, yo puedo reemplazar delta t sobre 2 por delta t e introduciría, digamos, difiere de esto en un término de orden superior. O sea que multiplicado por esto me daría un término de orden 3, que no me interesa. O sea que puedo hacer este reemplazo. Y directamente también lo puedo reemplazar. Bueno, acá, antes que nada, el B lo puedo sacar afuera, porque acuérdense que está transportado paralelamente, lo saco afuera. Con la manera que delta T delta S, S, B y gradiente C de todo lo que de lo que queda dentro, ¿no? Más términos de tercer orden. Y acá también puedo reemplazar esto por las .00 también. ¿Y en qué difieren? En términos lineales en delta T delta S. Pero como ya tengo delta T por delta S, lo que tengo son diferencias en orden que no me interesa, orden 3. Así lo evalúo en 0, 0. Puedo hacer todo lo mismo con delta 2, delta 4. Nada más que acá me queda, lo voy a tener S afuera y T adentro, voy a tener T afuera y S adentro. Porque usé los otros tramos. Con lo cual finalmente sumo todo, delta 1 más delta 2 más delta 3 más delta 4, me queda esto. O sea, saco factor común delta T delta S por B, me queda esto. Muy bien, acá aplico regla de Leibniz, o sea, esto aplicado acá, regla de Leibniz, tengo dos tensores. El primero me va a quedar cuando agrupe, o sea, este aplicado con este menos este aplicado con este,
esto lo puedo sacar factor común, me queda esto, pero esto es el conmutador de t con s. Ahora, ¿qué pasa? El conmutador de dos vectores coordenados es 0, acuérdense, las derivadas parciales conmutan, o sea, acuérdense que estos son vectores asociados a las coordenadas t y s, con lo cual esto es igual a 0. Y me queda el otro término que era aplicar esto a esto. Está acá. Pero esto es lo que yo definí como RCDA, ¿no? CDA, D construido con omega D. O sea, tengo que ver los subíndices que aparecen en el primer término. Este está intercambiado los índices. Agarro el término que está sumado, esto lo copio acá abajo, y el D lo contraigo con el omega que está acá. Entonces fíjense que el cambio total de este vector, que fue transportado paralelamente a lo largo de una curva cerrada, es bilineal en los tamaños, en las dimensiones del recorrido, o sea, delta t por dt es cuadrático, digamos, en el tamaño, cuadrático en el área, digamos, o proporcional al área de la curva. Aparece el vector mismo, aparece el vector tangente en una dirección, en la otra, y aparece el tensor de Riemann. Esta aclaración es importante destacarla porque es verdad que el campo, este vector no es un campo vectorial, porque por definición un campo vectorial es univaluado. Mientras acá estamos viendo que el vector regresa al punto de partida con otro valor, con lo cual es otra cosa lo que estamos haciendo acá. Es definir un vector que está siendo transportado paralelamente en cada trayectoria y ver a dónde va a parar. Me queda esta ecuación que está acá. Pero esto, acuérdense, que era para yo siempre me construyo funciones, ¿no? Acá me construí funciones contrayendo este D con un vector dual arbitrario. Y lo mismo. Entonces, esto es igual a esto para omega arbitrario. ¿A qué concluyo? Que delta BA, o sea, en cuanto cambia el vector en sí, transportado paralelamente, es igual a este factor, ¿no?, de omega. Como esto vale para omega arbitrario, esta es la ecuación que nos interesa. El cambio de un vector transportado paralelamente a lo largo de una curva cerrada en función del tensor de Riemann, o también conocido como tensor de curvatura. Entonces, esta es una interpretación, entre comillas, física, pero todavía no estamos haciendo física, del tensor de Riemann, pero acuérdense que el tensor de Riemann se define así también. O sea, esta es la definición matemática. Entonces, a partir de esta definición matemática, yo ahora puedo querer saber, y hago lo mismo, algo parecido a lo que hice a lo que hicimos con en cuánto pueden diferir dos operadores derivativos. Acá lo mismo, ¿cuánto vale el conmutador, ¿no? O sea, de omega A, omega B, perdón, gradiente a gradiente B menos gradiente B, gradiente B, aplicado a un vector. ¿Se puede escribir en función del tensor de Riemann? Vamos a ver que sí. Para eso, digo, yo sé que esto aplicado a una función da 0. Entonces, esa función la voy a hacer con un vector contraído con un vector dual arbitrario, campo vectorial. Bueno, esto lo voy a pasar, acá aplico regla de Leibniz, primero aquí, tengo dos términos, este lo dejo quietito,
Después aquí, gradiente A esto, tengo dos términos. Esto lo dejo quietito. Luego aplico gradiente A todo esto. Con regla de Leibniz, tengo producto de dos factores. Con lo cual lo que voy a tener acá es de acá van a salir dos términos, en total, 8 términos. Acá están los 8 términos. Aquí ya he aprovechado los 8 términos, reduje a 6, porque acá agarré. Todo esto después ustedes tienen que verlo tranquilos en sus casas. O sea, por ahí estamos yendo un poquito más rápido de lo que hubiera ido en la clase, porque no tengo que llenar pizarrones. Pero bueno, como les dije, esto nos permite poder avanzar más en el curso. Y bueno, a ustedes les supone por ahí que en lugar de tomar demasiados apuntes ahora, después traten de entender esto tranquilos. Por acá tengo omega C, y acá tengo gradiente A, gradiente B aplicado a TC. Y aquí también saco el omega C y el gradiente B, gradiente A aplicado a TC. Esto es lo que está acá. Después tengo el gradiente A aplicado a omega, lo escribo acá, bueno, etcétera, etcétera. Acá se van a ir cancelando cosas. Este término es igual a este, se cancela. Este término es igual a este, se cancela, me queda este solo. Bueno, entonces tengo este y tengo este. Pero esto por definición es esto. Con lo cual entonces esto lo paso restando. O sea, todo esto. Y como vale para todo omega, vale entonces la igualdad entre esto y esto, que está acá. Entonces, ¿cuánto vale el conmutador del operador derivativo dos veces? Aplicado a un vector vectorial, a un campo vectorial, también lo puedo aplicar, expresar en función del tensor de Riemann. ¿No? Nada más que acá aparece con un signo menos. Contraigo el último de los tres subíndices con el supraíndice del vector. Acá la diferencia era que acá no apareció el signo menos. Y aquí contraigo el único supraíndice que tiene el tensor de Riemann con el subíndice del vector dual. Así acá ya hemos descubierto cómo se... Y bueno, lo mismo, fíjense, voy a aprovechar para también ir... No es que me lo voy a saltear, pero voy a ir más despacio. ¿Qué hago? Lo mismo. Aplico el conmutador del operador derivativo para saber si también se puede expresar este conmutador aplicado a un tensor arbitrario tipo KL. Lo que hago es que lo aplico a una contracción con L vectores arbitrarios, campos vectoriales arbitrarios, diferentes entre sí, y K campos duales arbitrarios. Sé que todo esto va a dar 0, porque esto es una función. Y bueno, es muy choclo todo esto, porque tengo que primero aplico regla de Leibniz a todo esto, pero después, y lo mismo con esto, pero después tenés que volver a aplicarla por segunda vez, con lo cual quedan 2 páginas enteras llenas de cuentas. Pero entonces lo que voy a hacer, como para ir rápido pero no tanto, es explicarles todo qué es todo esto. Esto es, esto aplicado al tensor solito, ¿no? Con los, con los vectores, con los índices del tensor, fíjense, contraídos los D, acá tenía CD, ¿no?
los D contraídos con estos y los C con los de acá, lógico. Y acá es la parte más complicada, tengo que sumar primero sobre I, recorrer todos los supraíndices y todos los subíndices. Acá tengo que recorrer, fíjense, D1, o sea, T1, D1, etc. Pero acá me queda el T y DI, ¿no? Que lo saco fuera. Y acá es lo mismo. Sumo sobre J y saco afuera el omega JCJ, ¿no? Entonces una pausa. Entonces, yo sé que esto es un poquito complicado. Acá me piden que retroceda una presentación para atrás. Ahí está. Esta es la demostración de la aplicación del conmutador a un vector. Se puede escribir así, ¿no? Aplicado a la contracción del vector con un vector dual arbitrario, y hacía todo esto, que es mecánico, ¿no? ¿No? Bueno, avanzo entonces. Estábamos acá. Bueno, acá lo que ha pasado es que yo, cuando aplico esto a este tensor, me aparece el tensor de Riemann, RAB, R, ABDI, perdón, RAB, por poner algo, RABE, DI por TE. Piensen también, si quieren, como algo un poco más violento, que es como que el tensor de Riemann le come, o sea, cuando tengo un conmutador de operadores derivativos, ¿no? El conmutador derivativo aplicado a un vector es igual al tensor de Riemann contraído con el vector. Pero ¿cómo es esa contracción? Es como que el tensor de Riemann le come el supraíndice al vector y se lo queda para él. O sea, este de ahí se lo comió y le quedó a él. Y aquí le quedó al vector un índice mudo, que es el que se contrae con el tercer subíndice. Es como que les tiro reglas mnemotécnicas, nada más, ¿no? El tercer subíndice del tensor de Riemann. Y así para cada uno de los factores para el vector 1, para el vector 2, para el vector 3, así hasta el vector k. Y lo mismo para el vector dual, reemplazo esto, todo esto por esto que está acá, ¿no? Donde acá el vector, el tensor de Riemann se come al subíndice, se lo come, se lo pone acá, se lo comió, y al pobre vector dual le dejó un índice mudo que se contrae con el supraíndice mudo del tensor Riemann. Entonces parece un cuentito de niños, pero digamos, son reglas mnemotécnicas
para tratar de irse familiarizando con todo desbarajuste de índices y de cosas. Y acá, ¿qué voy a tener que hacer? Lo mismo que hice antes. Voy a tener que ir en cada término, intercambiar el E con el DI y el E con el CK, para que me queden entonces, como factor común, los mismos T1, T2, TK, omega 1, omega 2, omega L, pero al revés, T1, T2, TL, omega 1, omega 2, omega K. Los puedo sacar factor común, con lo cual entonces, a sacarlo factor común, y valer para arbitrarios campos duales y campos vectoriales, lo que vale como identidad es lo que está ahí factorizado. ¿Y qué es esto que está acá? Entonces, ¿en cuánto pueden diferir? Perdón, ¿cuánto vale el conmutador nabla-nabla menos nabla-nabla conmutado en un vector arbitrario tipo KL? Esto. Acá tengo L términos y acá tengo K términos, donde voy reemplazando cada uno de estos subíndices por la letra E, y aquí voy reemplazando cada uno de estos superíndices por la letra E. Ahí está. Son 4 menos 10. Si quieren vamos cortando acá, porque no hemos hecho ningún tipo me parece como suficiente información, así ya la clase que viene vamos con las propiedades, que son varias. No sé si tienen algún comentario, pregunta, algo. No, yo por ahora. ¿Cómo? Yo por ahora. Bien, voy a entonces detener la